Saben que estamos en Informa Radio, estamos en Historia de una época y estamos con ese serial que comenzamos la pasada semana hablando sobre Franco, Franco Español del Año. Es una decisión que ha tomado el gobierno de España, que ha tomado Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha decidido nombrar a Franco Español del Año, le va a hacer más de 100 homenajes. Ustedes me entienden lo que quiero decir. Y nosotros vamos a colaborar con el presidente Sánchez a recordar la figura del general Franco. Como este programa se llama Historia de una época, pues yo creo que toca, aunque hay que reconocer que Franco está más de actualidad que nunca. El Partido Socialista, para borrar sus crímenes y su corrupción a lo largo de la historia, últimamente, sus corruptelas familiares y parece ser que más que familiares, que también salpican al Consejo de Ministros, pues han decidido sacar a Franco a pasear, lo digo con todo respeto. Y la jugada les está saliendo relativamente mal, porque a medida que se investiga más sobre la figura de Franco, tanto por historiadores veraces, no de combate, no los Ángel Viña, ni esta gente, pues resulta que la figura de Franco sale bastante favorecida, ¿no? Sobre todo porque el presidente Sánchez comete un error importante. Ojo, salía favorecida incluso si hablamos de la época de Franco en los años 40, pero es que encima se remontó a los años 70 y quiso compararlo con la situación actual, sobre todo en lo económico. Hombre, caballero, si usted compara la España de los años 60 y 70 con la de ahora, pues aunque sea, no ha esperado como en otras ocasiones a que desaparezcan los testigos. Es que nuestros padres, abuelos, algunos todavía vivos, tengo a mi madre, pues claro, ellos te cuentan de viva voz, este hombre se ha vuelto loco, en los años 60, 70 te comprabas un piso, era asequible, podías tener otro en la sierra o en la playita y tenías un coche. Ah, y solo trabajaba tu papá. Es decir, con lo cual la jugada les ha salido mal. Y luego intentó comparar la renta per cápita del año 75 con la del año 25, 2025. Y resulta que el español medio ha perdido un 80% de capacidad adquisitiva. Pero como nosotros no tenemos miedo a los debates, vamos a afrontar el franquismo. La semana pasada hablábamos del lanzamiento, si estaba o no justificado el lanzamiento, y esta semana vamos a hablar de un tema polémico, la justicia de Franco. Digo que no rehuimos los debates. Y volvemos a contar para ello con Paco Vendala. Paco, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí otra vez para aportar lo que se pueda, cada uno lo poco que pueda en este asunto tan Bueno, interesante. digo que no sé quiénes son los estrategas, ni del PSOE ni del PP. En el PP, porque les dicen que para despistar al PSOE les tienen que votar a favor. Y así les pilla desprevenido. Y a que el PSOE no se esperaba que les íbamos a votar a favor. Pues toma, te voto a favor. Y así os he despistado. Es una lógica. Bueno, ni el teorema de Arquímedes. Y por otro lado, tenemos. Hablando de Franco. Y luego, claro, en vez de dedicarse a hablar de otras cuestiones, que el PSOE, el partido más criminal y corrupto de la historia de este país, hable de la figura de Franco, que fue el que nos devolvió la libertad que nos había usurpado el Frente Popular, que no la República, pero el Frente Popular. Los primeros que conspiraron contra la República fue el PSOE. Entonces, claro, y claro, ellos pensaban que el hablar de Franco no iba a tener consecuencias. Y las consecuencias son que programas como este, que es eminentemente de historia, pues están analizando la figura de Franco desde distintos puntos de vista. Y hoy vamos a tocar ese tema polémico, que es la represión. Tú lo llamas justicia de Franco, y a mí me gustaría que, ¿por qué lo llamas justicia de Franco y no represión franquista? Pues muy sencillo, porque represión tiene unas connotaciones peyorativas. Hablas de represión y suena algo duro, ¿no? Represión además es obligar a alguien a hacer una cosa de una manera, vamos a decir, violenta o mediante coacciones. Eso es una represión. La justicia no. La justicia es dar a cada uno lo que se merece. Esa es la mejor definición que hay de justicia. Al bueno premio y al malo castigo. Hoy hay justicia, ¿no? Hay un sistema judicial con unos jueces que castiga a unos, absuelve a otros. Y no le llamamos represión. O si no, a todo le teníamos que llamar represión. No. Lo que se hace durante la guerra en el bando nacional, no en el otro, y después de la guerra hasta el fallecimiento de Francisco Franco, es justicia, de acuerdo además a las leyes vigentes. Las leyes vigentes durante la guerra y por lo menos hasta el año 45, las leyes vigentes de la República, ojo, esto es muy importante, porque el Frente Popular iba de republicano, o iban de republicanos, ¿no?
porque los otros tampoco eran monárquicos, había de todo, de hecho había insignes republicanos en el alzamiento, como era el propio Mola, como era Queipo de Llano, que había conspirado contra la monarquía desde que era teniente en Cuba, como era Cabanellas, el capitán general entonces, no, allí el levantamiento no se hace en contra de la República, porque si no muchos de estos no se habrían sumado. Se hace en contra del gobierno del Frente Popular, que ya demostramos que era ilegal y legítimo por el pucherazo y por los golpes municipales con el que se hizo con las alcaldías que no eran de su cuerda. Entonces hay que decirle la justicia. Y vamos a ver por qué se avala esto. Porque van a dar al bueno, lo van a absolver, y al malo le van a dar un castigo. Pero vamos a ver sobre qué leyes. Y eso es también muy importante, que la gente no lo sabe, ¿eh? Por eso es justicia, no represión. Hay un libro de Miguel Platón que está muy bien documentado, a pesar de que el título a lo mejor no era el adecuado, que se llama La represión de posguerra. En ese libro se habla de que cerca de 30.000, luego entraremos en detalle en esto, yo digo para hacer un resumen, se habla de que hay unos 30.000 condenados a muerte, de los cuales se ejecutan unos 14.000, poco más. Claro, hay que recordar que como mínimo, también está en la causa general, el Frente Popular asesinó, que no juzgó, a unas 85.000 personas. Hay quien dice que pudo llegar a más de 100.000 personas. La mayoría de estos asesinatos fueron en retaguardia. Hay que recordar que el Frente Popular mató a más brigadistas internacionales que lo hicieron en el frente. En combate. En combate, que murieron en combate, con lo cual crímenes atroces los que se habían cometido en España. Insisto, cerca de unas 14.000 sentencias a muerte, un poquito más, no llegó a 15.000, frente a los más de 85.500 crímenes cometidos por el Frente Popular, la mayoría de ellas en retaguardia, porque aquí entran chequistas, entran, por ejemplo, el juicio bufo que se da a José Antonio cuando la sentencia de muerte ya estaba firmada. Es decir, por cierto, es curioso, me quería detener aquí, claro, a José Antonio le asesinan un 20 de noviembre, cuando José Antonio no había pegado un solo tiro, llevaba en la cárcel, si no me equivoco, en el mes de abril, abril o mayo, llevaba en la cárcel de 1936 con una excusa que luego un tribunal superior ordenó su liberación, pero en aplicación de la ley de defensa de la República, el gobierno tenía potestad de seguirle manteniendo en la cárcel, a pesar de que le habían declarado inocente ya con anterioridad. Y claro, le mantuvieron en prisión para luego asesinar en prisión. Claro. Bueno, pues es curioso que el partido que asesina a José Antonio es aquel que le profana casi 90 años después de su muerte. Es decir, esta gente de la izquierda del PSOE no hace prisioneros, entre comillas. Te quiero decir que no solo te fusilan, sino que luego te profanan. Luego profanan la tumba. Bueno, su seña de identidad es una organización históricamente criminal. En tu libro lo has demostrado con pruebas evidentes documentadas que son incuestionables. Entonces, bueno, ante una organización, ante una banda, pues lo único que se puede esperar es precisamente ese tipo de actuaciones, Javier. Oye, vamos a ir por partes, si te parece, Paco. Legalidad y legitimidad de la justicia en el bando nacional. Y me gustaría que nos hablaras, además de legalidad y legitimidad, la importancia de la declaración del estado de guerra por el bando nacional. Claro, yo creo que esto es fundamental. Es fundamental, todo nace de ahí. Vamos a ver, cuando se produce la sublevación cívico-militar, porque también hay civiles en la sublevación, lógicamente los militares, es la época, son los que asumen el mando. Lo primero que hacen el 18 y el 19 de julio del 20 en diversas capitanías es declarar el estado de guerra conforme a la ley republicana. Ellos se someten a la ley republicana, no eran unos locos, ni unos revolucionarios como los otros, ni iban a cambiar el régimen de la república, no. Iban a devolverle a la república su sustento, su legalidad. Entonces, declaran el estado de guerra. Ese estado de guerra se declara en forma y en fondo de acuerdo a las leyes republicanas. Están sujetando en todo. Así vemos, por ejemplo, esa famosa foto en Zocodover, donde hay una compañía de infantería formada, donde el capitán está leyendo el bando de guerra que ha firmado, en este caso, Coronel Moscardó, pues lo que era el gobernador también militar de Toledo, y con la música, y les tirotearon. O sea, que arriesgando la vida, la formalidad de los militares de entonces llegó a tanto que hasta arriesgando la vida, porque les tirotearon de una azotea, pues declaraban el bando de guerra. A partir de ese momento, según la propia ley republicana, esto se había hecho ya. Se había hecho en la Revolución del 34. Se había hecho en algunas provincias cuando había habido una huelga general revolucionaria, etcétera. Declarar el estado de guerra. Entonces, se había hecho ya con anterioridad. Se había hecho ya con anterioridad, claro. Entonces, no se hacía nada distinto. Por ese estado de guerra que se declara oficialmente y legalmente y legítimamente según la ley republicana del 18 y 19 de julio,
las garantías constitucionales quedaban suspendidas y la autoridad pasaba a la autoridad militar en cada sitio, en cada lugar. En un pueblo, la autoridad militar entonces podía ser un cabo de la Guardia Civil o un sargento de la Guardia Civil, que es lo que la gente no se da cuenta. A partir de ese momento entran en vigor dos leyes fundamentales. Una, el Código de Justicia Militar. Ya se acabó el Código Civil, etcétera, etcétera. Todo está sujeto al Código de Justicia Militar. Y el Reglamento de Servicio en Campaña. Estas eran leyes que venían de la monarquía, que la República no había modificado, sino que las tenía en vigor. Por eso se habían aplicado en Casas Viejas, por ejemplo, con el levantamiento, en varios sitios. De ahí los muertos también. Bueno, y no se dice nada de represión. Y a partir de ese momento todo queda sujeto a la autoridad militar. Por eso todo lo que se va a hacer en el bando nacional desde el 18-19 de julio es legal y legítimo de acuerdo a las leyes de la República, que no es lo que se va a hacer en el bando Frente Populista, que no republicano. ¿Por qué? Porque ahí no se declaró el estado de guerra. Luego, si sigue vigente la Constitución, según ellos, no se puede hacer lo que se hizo, que fue, evidentemente, criminal, porque todo fue criminal, todo fue ilegal e ilegítimo, de ahí lo que tú has dicho al principio del libro de Platón, etcétera, etcétera. De ahí viene que lo que se va a hacer es justicia. Entonces, esto es muy importante que se tenga en cuenta porque es la base de lo que va a venir después. A partir de ese momento, el Código de Justicia Militar y el Reglamento de Servicio en Campaña reconocía únicamente para el que los consejos de guerra sumarísimos para todo aquel que se le encontrara con armas, para todo aquel que se hubiera levantado en armas contra la utilidad legal y legítima que era el ejército. De ahí también que lo que se les va a acusar en los consejos de guerra es de sublevación a los frente populistas. No se sublevó el ejército en contra del régimen, no eran sublevados, no eran rebeldes. Los rebeldes y los sublevados contra la autoridad militar legalmente constituida por la declaración del estado de guerra son los del bando frente populista. A partir de ahí tenemos el marco general, legal y legítimo de la justicia que se va a impartir en el bando nacional y después se va a continuar durante la etapa de gobierno de Francisco Franco. Fíjate, en esos primeros días confusos, bueno, para hacernos una idea de la justicia del Frente Popular, hay que recordar que las checas eran centros de detención legales, es decir, los partidos políticos podían detener arbitrariamente a un ciudadano y torturarle y detenerle y asesinarle y no traía consecuencias. Y hablamos de checas en Madrid, Valencia y Barcelona sobre todo, y hasta el PNV tenía checa en Madrid. Hasta el PNV. Esa era la justicia proletaria, ¿no? Claro, pero es que resulta que en un pueblo como Torrelodones, que tú conoces, había una checa socialista, pequeñita, para los de allí, lógicamente tenía menos, pero es que las checas proliferaron por todo lado porque todos los partidos y todos los sindicatos, UGT, que hoy tanto habla, todos tenían su casa del pueblo o su sede y ahí detuvieron a gente, la torturaron, le robaron lo que tenía y después la asesinaron. Entonces, eso no es una justicia, eso es una revolución y es el terror, como pudo ser la Revolución Francesa. Todo ilegal y ilegítimo. Eso no ocurre en el bando nacional. Por eso yo quiero que nos hables primero de la situación en el bando Frente Populista para ir entendiendo luego la justicia que se impartía en el bando nacional. Claro, en el bando Frente Populista lo que se formaliza es la revolución, el terror. Entonces surge lo que tú has dicho, surgen las checas, centros de detención privados de cada partido, en el cual cogían al que querían, porque le tenían animadversión personal, porque iba a misa, porque tenía dinero, porque claro, le gustaba a la chica. Eran milicianos o eran militantes del partido. Efectivamente, eran civiles. Detenciones arbitrarias. Que al haber sido armados, tenían una pistola, tenían un fusil, y entonces llegaban a ¿qué? Este es de derechas, aunque fuera republicano, había partidos republicanos de derechas y de centro y tal. Este es de derecha, este es mi vecina, que me gusta tanto, ahora me la llevo la checa y ya sé lo que voy a hacer con ella. Eso es así. Este que es el que iba a misa, este que es amigo de sotanas, bueno, este que es cura, por supuesto, este que es monja, por supuesto, este que tiene dinero porque es marqués, me lo llevo, le obligo a darme la caja de seguridad, la reviento y ahora voy y me lo cargo para que no haya testigos, etcétera, etcétera. Eso es lo que se hace en el bando del Frente Popular durante además toda la guerra. Al principio mucho más, conforme la guerra va cambiando un poco las tornas, van de alguna manera amilanando, pero tampoco, porque luego viene el Servicio de Información Militar creado por el PSOE
Indalecio Prieto, con los asesores soviéticos, y va a hacer lo mismo. Bueno, pero es que hacen lo mismo también con sus, digamos, no amigos. ¿Qué les pasó a los del PON, a los trotskistas? Pues les hicieron lo mismo. A Andrés Ni lo meten en una checa aquí en Madrid y lo despejaron vivo, según algunos testimonios que hay, hasta matarlo. O le pega un pistoletazo. Ese es el ambiente que hay en un lugar donde toda la legalidad y la legitimidad republicana se ha conculcado, se ha destruido, y surgen también, por ejemplo, los tribunales populares formados por milicianos, o sea, por socialistas, por comunistas, varias veces borrachos. La barbarie y el fanatismo claro. Eran los que juzgaban a un rival político, al que consideraban un rival político. Sí, más pega, o un adversario, o al que no le gustaba la cara, o el que le había hecho alguna jugada y ahora me iba a tomar la venganza. Ya están los tribunales populares, hay fotografías donde se ve unos señores de paisano con la pistola encima de la mesa. Algunos tienen pinta de borrachos, de estar medio borrachos, y entonces traemos aquí a uno que tenemos en la checa, en una habitación de al lado, y le acusamos de cualquier cosa, de fascista para empezar. Y luego es que va a misa este. Entonces ahora pues nos lo cargamos, mañana lo sacamos, nos lo cargamos. Y encima, si es posible, no le pegamos un tiro, sino que antes le cortamos las orejas, le cortamos sus testículos, violamos a la hija delante del padre 27 veces, y luego a lo mejor se nos ocurre tirarle a una mina de estas, a un pozo, y ahí que se muera. Eso que estáis diciendo es rigurosamente cierto, porque son barbaridades que pasaron en el bando del Frente Popular, y no así, o si lo pasó fue escasísimo. Y fue una excepción en el bando nacional. Claro, vamos a ver, el bando nacional hay dos etapas, desde el 18 de julio hasta el 1 de octubre, que se designa a Francisco Franco como jefe de Estado Generalísimo, etcétera, y luego a partir de que entra Franco, ya digamos como jefe. En esos meses también hay que entender qué es lo que está ocurriendo en España. Los bandos no se han definido. Hay pueblos que cambian de manos rápidamente. Y hay una cosa muy clara. Los militares, como la Guardia Civil, se dan cuenta de que el enemigo que tienen enfrente. Lo sabían de la Revolución del 34, pero cuando llegan a un pueblo, lo liberan y se encuentran lo que ha habido allí. En el mes que ha habido que no han podido tomar las salvajadas, pues lógicamente ahí lo que se produce es, digamos, la justicia inmediata. Ojo, porque el Código de Justicia Militar y el reglamento que se hizo en campaña, voy a repetir muchas veces, contemplaba la ejecución, el castigo ejemplar. El castigo ejemplar para el militar es que si yo considero que tú te has pasado del raya, aquí te fusilo. Y esto es así. Se había hecho en la guerra de Cuba, se había hecho en la guerra de Filipinas, se había hecho en la guerra de Marruecos, porque eran estados de guerra donde los militares tenían que aplicar esa justicia, porque además es la única manera de mantener a las tropas disciplinadas, las propias. Y por supuesto, de contener a las demás, de decir, oye, como te pille, ya sabemos lo que hay. Entonces, sí es verdad que pudo haber algunos casos, vamos a decir, extremos en esos meses, pero hay que entender la situación. Y además hay que entender que esa situación que la tenía que resolver a lo mejor un cabo de la Guardia Civil, cuyo pueblo está rodeado por frente populistas, o lo tenía que resolver un comandante cuya situación era crítica. Entonces, lógicamente, no te vas a andar con chiquitas. Pero además, te sigue amparando, aunque sea así, y tú puedas ser más duro y luego tú puedas ser un poco más blando. Pero hay que ponerse en la piel del comandante, del capitán o de lo que sea. Voy a contar un caso, Baena. En Baena llegan los nacionales y cuando llegan los nacionales los frentepolistas se han refugiado en el convento de San Francisco y se han llevado los familiares de los guardias civiles, de los de derechas, etcétera, etcétera, etcétera. Llegan los regulares, como se les hace la noche, entonces el combate nocturno no estaba muy desarrollado, paran y dicen, bueno, ya por la mañana a estos del convento pues ya los sacaremos. Además se tendrán que rendir porque están rodeados. Bueno, pues estos del Frente Popular lo que hacen esa noche es asesinar a 85 personas con hachas y cuchillos. Es terrible, hay fotografías tremendas, que es mejor ni verlas. ¿Por qué? Porque si llegan a dispararles, los regulares entonces hubieran asaltado el convento. Es una carnicería horrorosa. Claro, cuando al día siguiente los regulares llegan, asaltan el convento y se encuentran con aquello, lógicamente cogen a cerca de unos 50 frente populistas, los ponen en la plaza del pueblo, llega el comandante que mandaba la unidad y aplica el castigo ejemplar, porque hay que resolver en ese momento. Es la guerra, señores. Es justicia militar. Es la guerra. Vamos a hablamos de 50 asesinos que habían asesinado 50 asesinos, claro. A 85. Y aún así hay una criba, porque los del pueblo que los conocían, cuando decían, no, este es tonto, este se ha dejado llevar, se le salvaba. Y al que decía, no, este es uno de los suyos, este es uno de los duros, automáticamente se le ejecutaba allí con un tiro en la nuca. Es decir,
Pero eso es lo que hoy saca el Bueno, PSOE. hoy se le pone una medalla a los Sin asesinos duda, y sin se le duda. pone una placa y a las víctimas se les quita el Sin reconocimiento. duda, es que en Baena se toma como uno de los ejemplos paradigmáticos de la represión franquista. Claro, No, y se les no. olvidan los crímenes cometidos Claro, con claro. anterioridad. Y las circunstancias. Por lo tanto, eso que es allí justicia ejemplar, castigo ejemplar, estaba contemplado en el Código de Justicia Militar y en el Reglamento de Servicio de Campaña. Luego, fue también legal y legítimo, por muy duro que nos parezca. ¿Qué pasa también, Javier? Y a nuestros oyentes, pues que hoy día somos muy blandos. Hoy día pensamos que la guerra es te tiro un misil, hay un daño colateral, pero por favor que no haya mucho. No, la guerra de entonces era la guerra de entonces. Se hacía viéndose de cara al enemigo. Y ocurría todo esto, sobre todo en esos momentos Bueno, de indecisión. sobre todo una cosa es la batalla en el frente y otra cosa es lo que hacía el Frente Popular, que era asesinar en retaguardia. Asesinar retaguardia. Viene muy bien ahora a colación lo que pasó con el hijo del entonces coronel Moscardó. Claro. No por nada, el hijo del coronel Moscardó es asesinado, pero no con él solo, sino con más de 60 personas. Es decir, en la retaguardia. La retaguardia simplemente porque había habido un bombardeo, unas cuantas bombas habían caído, habían matado unos cuantos milicianos y ahora cojo a estos prisioneros. A los prisioneros y me los cepillo. Y los cepillos. Que además eran prisioneros, pero si ese chaval tenía 17 años, ¿qué había hecho ese chaval? Que ser el hijo del que estaba metido en él y que les estaba fastidiando el tema. Entonces, ¿eso qué es? ¿Represión? ¿Justicia? ¿Qué es eso? Eso es crimen, asesinato. Crimen, asesinato. A veces está claro. Hay un documento del el coronel Prada, que está de jefe de Estado Mayor en Asturias, cuando Asturias ya va a ser liberada poco a poco, y hace un documento, un informe que viene a Madrid, en el cual dice, entre otras cosas, que los milicianos se están dedicando, ya in extremis, van a perder, a detener a las chicas más guapas para violarlas. Y eso lo dice un coronel del bando Frente Populista, que manda un informe a Vicente Rojo, al general, diciéndole todo lo que hay allí, entre otras cosas esas. Es terrible. Bueno, podemos hablar, por ejemplo, de la liberación de Málaga, lo que se encontraron allí las tropas nacionales en Málaga, las salvajadas, que ni el mismo gobierno del PSOE quiso ayudar a los que estaban en Málaga, después de las barbaridades que sabía que estaban haciendo. Claro. Entonces, hay la primera etapa, de 18 de julio al 1 de octubre del 36, en el cual pudo haber algunos casos, vamos a decir, extremos en el bando nacional, mínimos, como tú has dicho. El 15 al 1 de agosto, 2 o 3 de agosto, la Junta de Defensa Nacional, que se ha creado con el general Cabanillas al frente, republicano de PRO, emite ya un dictamen en el que dice que solamente podrán detenerse por parte de la autoridad militar. Sí, nada de civiles, ni milicias, ni nada. Que un falangista no podía llegar ya allí. Ni un carlista detenía a nadie. ¿Que había habido algún caso? Posiblemente sí. ¿Que había habido alguna venganza? Posiblemente sí. Responsabilidad solamente del que la comete, no del sistema que se está implantando. Pero es que a partir del 1 de octubre del 36, que Franco asume todo el mando, la cosa que ya venía estabilizándose, se hace definitiva. Franco exige que se cumpla estrictamente todo lo que se refiere a la justicia militar de acuerdo a estos dos leyes que he dicho, el Código de Justicia Militar y el Reglamento que se hizo en campaña. Y ahora vamos a ver de qué se trataba. Y ahora vamos a ver la justicia que se hizo durante la guerra y después hasta el año 45, por lo menos, mientras estuvieron vigentes estos dos reglamentos. Bueno, hemos hablado de que cómo estaba la situación en el Frente Popular, desorden absoluto, crímenes indiscriminados, más de 7.000 religiosos son asesinados por el Frente Popular. El responsable último de los crímenes que se cometen en España en retaguardia es del Partido Socialista, que era el partido mayoritario y es el partido mayoritario dentro del Frente Popular y además quien tenía la obligación de gobernar. Todos los excesos, tanto de anarquistas como de comunistas, se producen porque el Partido Socialista Obrero Español los permite. Y no nos quiso, y nos lidera y no nos quiso cortar. Porque es muy gracioso culpar a Santiago Carrillo, que lo tuvo como autor material de las matanzas de Paracuellos, pero hay que recordar que Santiago Carrillo, cuando hace eso, era el presidente de las juventudes del PSOE y de las juventudes del Partido Comunista estaban unificadas. Es más, Santiago Carrillo viene del PSOE. Digo, porque muchas veces se culpa al Partido Comunista. No. Todos los excesos que cometen anarquistas y comunistas es porque son consentidas, tapadas, incluso alentadas por el Partido Socialista Obrero Español. Eso es importante dejarlo claro, porque en España, en pos de la transición, se criminalizó en exceso, que no es que sean inocentes, al Partido Comunista y se lavó la cara al Partido Socialista. Hoy, en pleno siglo XXI, en 2025, estamos viendo la verdadera cara del Partido Socialista. Sin duda. Reivindicando asesinos. Sin duda.
Y Y a eso, genocidas. claro, y eso le delata y le descalifica. Pero es que, claro, cuando vino Felipe González, que hoy parece que va de no es esto, cuando él sabe perfectamente qué es esto, y nos sacó aquello de 100 años de honradez, oiga, esos 100 años de honradez incluyen también los años de la guerra, donde el Partido Socialista, como tú has dicho, lo has definido perfectamente. Hombre, por favor. Es que ni siquiera en el exilio fueron honrados, porque en el exilio se estaban matando entre ellos a ver quién se quedaba con lo robado aquí. Con toda la pasta. Por cierto, a esos que ahora de vez en cuando hacen homenajes a los exiliados, pero si no les llegó un duro a los exiliados. Por cierto, la mayoría de los exiliados se fueron de aquí o por razones económicas o por crímenes de guerra. Claro. Y no querían volver. Claro. El que quiso volver, volvió. De hecho, el 90% de los exiliados vuelven. Un año, no había pasado un año cuando vuelven. Claro, y luego en los años 50 ya vuelven, bueno, hasta Vicente Rojo vino aquí, ¿no? Vuelven aquí. Otra cosa es que por razones económicas se quedaran en México, se quedaran en Buenos Aires o se quedaran en Suiza, como Clara Campoamor. Por cierto, Clara Campoamor se va del Madrid, del Frente Popular, ¿eh? Claro. Huyendo del Madrid del Frente Como Popular. muchos de esos, eso sí, con una maleta cargada de dinero. Pero no solamente eso, también muchos y se va a Suiza, habían formado una familia fuera y tenían aquí la otra que la habían abandonado. Claro, pues era un problema venir aquí teniendo la otra allí. Vamos a tocar un tema, Paco, si te parece, que son los consejos de guerra sumarísimos. Para ir desmontando mitos o no, o para que nos cuentes en qué consistieron y las fases. Vamos a ver. ¿Qué es un proceso sumarísimo? Vamos a ver, el Código de Justicia Militar, como vuelvo a repetir, y no me cansaré, y el reglamento de servicio en campaña contemplaba que en esta situación de bando de guerra, de estado de guerra, lo que funcionaba eran los consejos de guerra sumarísimos. El consejo de guerra sumarísimo, primero hay que decir una cosa muy importante, lo hacían los militares, por supuesto. Bueno. Y hay que avalar a estos militares. No eran guerrillas, ni eran milicianos, ni milicias de partidos políticos. Y además tenían su formación jurídica, porque eran militares profesionales. Es decir, un coronel se sabía el Código de Justicia Militar y el reglamento de servicio de campaña, lo sabía de pe a pa. Lo habían aplicado en Marruecos, lo habían aplicado. Sabían cómo formar un tribunal. Es decir, no eran gente que no tenía una función jurídica. No eran juristas netos, pero sabían perfectamente cómo aplicarlo y cómo aplicar su reglamento como cualquier otro, como el de artillería o lo que sea. Bien. Los consejos de guerra sumarísimos, primero que hay que decir muy importante, tenían todas las garantías procesales de cualquier sistema judicial de la época en estado de paz. Toda, porque vamos a ver que lo que vamos a decir aquí es lo mismo que por el que se juzgaba a un delincuente común por un tribunal civil en un estado normal. Déjame que haga una puntualización antes de que se me olvide. Antes tú has hablado del POUM y cómo su líder tenía fama de trotskista. El POUM no deja de ser una variante de una escisión del Partido Comunista. Y lo que pasa es que lo llamaban trotskista, pues ustedes saben que hubo una lucha entre Stalin y Trotsky y tal, eran igual de perversos. Trotsky era el fundador del Ejército Rojo, al que Stalin acusaba de fascista. ¿No? Trotsky es asesinado por un español, por Ramón Mercader de México, le clavó un piolete en la cabeza. Pero quiero decir que el POUM tenía dos diputados que eran comunistas. Bueno, el diputado que cayó en la zona del Frente Popular, al que pertenecía el propio POUM, fue asesinado. El que cayó en la zona nacional, que era en Galicia, quedó exento y vivió. Y quiero decir que es curioso, los dos comunistas, el que cae en la zona nacional no salva la vida y el que cae en su propia zona es asesinado por los suyos. Además de mala manera, despellejado ahí en Alcalá vivo. Dicen que se encontraron el cuerpo, pero como no entraba dentro de la ley de memoria histórica, lo volvieron a cubrir. Bueno, hecha esa salvedad para que veamos la justicia. Es importante. Entonces, los consejos de guerra sumarísimos se iniciaban por motivo de notitia criminis, que se llama, hoy día se sigue llamando así, que es que una denuncia. Una denuncia. Es decir, el juez no sabe qué está pasando, cuando viene un señor y denuncia algo, oiga, que están robando a Pepito, oiga, que aquí hay un fraude, oiga, que aquí hay una estafa, oiga, que hay una corrupción. Noticia criminis que se llama. Vale. Y entonces, ¿qué es lo que se hacía? Pues se estudiaba esa noticia, se hacía un atestado, se empezaba a hacer un primer expediente, se incubaba un expediente en los campos de prisioneros, porque decía, oiga, a ver, ¿dónde está Pedro Pérez? Que en el pueblo tal dicen que este se cargó al cura. Bueno, pues se mandaba un escrito a los campos de prisioneros, aquí y allí, hasta que se encontraba al elemento este. Una vez encontrado, pues se le preguntaba, tú eres este, se le identificaba, tú has estado en el pueblo tal, que eras en el pueblo tal, es decir, se le abría la ficha, digamos. Y luego esa primera información, que además era muy precaria, pero bien hecha, ajustada, se mandaba ¿a quién? A la autoridad judicial, al capitán general de la zona, de la región militar, el cual estudiaba el tema,
y veía, si veía que ya había Si unos había indicios caso, más o menos serios, él no es un jurista, nombraba un juez instructor. Y ahí ya nombraba un juez instructor. Ese juez instructor ya es una persona que tiene formación jurídica, no es un cualquiera. Y es el que va a abrir, como se hace hoy día. Hoy tenemos el caso de Begoña Gómez todavía en un juez instructor. Sí. Ha habido una denuncia, Miguel Bernat, Está investigando. se ha visto, bueno, ha visto y se nombró juez Indicios. instructor y está llamando a uno y al otro, le llama a declarar, bla, 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 bla. Bueno, pues esto se ha hecho lo mismo. Es el mismo procedimiento. Luego, entonces, ¿qué pasa? Que una vez nombrado el juez instructor, ahí ha habido una segunda fase, que es la fase de sumario, que esta es secreta, como ahora. Las declaraciones que se están produciendo en el juez instructor, por ejemplo, en el caso de Begoña Gómez, hombre, otra cosa que hay filtraciones, porque todo el mundo va a los periódicos hoy día, pero son secretas realmente. De hecho, el juez no va a decir nunca nada de lo que ha pasado en esas declaraciones. Lo que pasa es que termina saliendo porque incluso los abogados sueltan cosas. Bien, entonces habría esa fase de sumario, ya con un juez instructor. ¿Qué es lo que hacía este juez instructor? Lo primero es empezar la declaración de testigos para ratificar el caso. El que había denunciado se le llamaba el primero a ver si se ratificaba en lo que había denunciado. No vaya a ser Se inicia un procedimiento legal, entonces se llama al denunciante, pero ya le está llamando un juez instructor. Ya no es una No, acusación ya no de es el privados, de privado, ni el no, capitán general, llama a un no, juez ya un juez instructor y instructor. llama al denunciante. Al primero, y le para que dice, se a ver, ratifique. claro, ¿tú te ratificas o no? A ver, ha habido esto, ¿me puedes dar más datos? ¿Me aporta usted más datos? Todo esto es secreto, vale. Después de ahí salía una posibilidad de testigos, porque posiblemente el denunciante decía, hombre, Pepita, mi vecina, lo vio también cómo se mataba al cura. El alcalde entonces era este del PSOE, que él permitió tal. A ver, que se llame a este, que se llame a Pepita, y se van tomando declaraciones. Primero, el juez instructor llama al denunciante para que se ratifique y a partir de ahí que aporte pruebas. Eso es, las pruebas pueden ser testigos, vale, o pruebas físicas. ¿Que dice que hay testigos? Entonces el juez llama a los testigos. A ver, en el pueblo tal, que se busque a doña Pepita, que este dice que vio cómo mataban al cura. A ver, que se busque a tal. No, es que este era miliciano. A ver, los campos de prisioneros. A ver si hay un tal Pedro Pérez Pérez. Y se le llama a declarar. Y supongo, Paco, que el acusado también tendría derecho a llamar testigos. Lo vamos a ver, a ver también. ¿Qué ocurre después? Bueno, la petición, al mismo tiempo que se hace esa llamada de testigos, se hace una petición. Y entonces se mandaba un escrito a los siguientes lugares. Al párroco del pueblo, donde habían matado al otro cura. Al alcalde ya nacional de ese pueblo. A la Guardia Civil, que lógicamente ya estamos, si en la guerra es en la zona nacional, si es después de la guerra o el pueblo ha sido liberado, ya hay una Guardia Civil enseguida. Y al jefe de FED y de las JONS. Del movimiento, ¿no? Es decir, a todas las autoridades, fuera en guerra o fuera después. Vale. Y a estos se les pide informes. Es decir, que ellos, que conocen el pueblo y son del pueblo y están allí, pregunten, inquieran y digan, oye, aquí mataron al cura, si alguien más lo vio, alguien menos lo vio, y elaboran sus informes, todo esto por escrito. Todos estos consejos sumarísimos se están haciendo en tiempo de guerra. Es decir, el bando nacional está dedicando una serie de esfuerzos y de recursos humanos y materiales a hacer justicia. Es muy importante. Cuando uno bucea en estos expedientes, y yo he visto varios, es increíble cómo a veces con falta de ortografía imputables al soldadito, que el pobre hombre, bueno, para saber, pero es impecable, está todo reflejado, lo que dice, lo que no dice, etcétera, el testigo, quién es, quién ha dado el informe, cómo se avala el informe, etcétera, etcétera. Bueno, empiezan a crecer, por cierto, estos expedientes que terminan teniendo a lo mejor 500 páginas. Y luego, después de esto, entonces se elabora una conclusión. El juez, con todos estos testimonios, con las pruebas que se han podido aportar, con el denunciante y demás, con estos informes, elabora unas conclusiones. Y en esas conclusiones, como se hace hoy, a la vista de lo que ha averiguado, él tiene que decidir. Y él tiene que decidir. O amplía el sumario y dice, pues mira, no tengo suficiente. Aquí hay que preguntar a este, me ha faltado la declaración del otro. O sobresee. Dice, bueno, vamos a ver. No hay motivo para... No hay motivo. O aquí me vuelo que alguien se quiere tomar la venganza de otro, de lo que pasó, porque le quitó la novia, lo sobreseo y se acabó. Y lo archivo. O bien se eleva a plenario. Si él ve que hay consistencia, las declaraciones son serias, los informes que se han pedido vienen avalados, entonces dice, bueno, señores, yo he terminado mi labor y ahora elevamos ¿a qué? A la siguiente fase, que es la fase de plenario. Esto es lo mismo que estamos haciendo aquí ahora mismo. Cuando el juez instructor Peinado del caso Begoña Gómez lo considera oportuno,
Él se va a deshacer de todo eso y Sí, va. y él no va a juzgar. No, él No, va, el él va a juez instructor pasar. no juzga como pasa Claro, ahora. y va a decir, señores, yo presento todo esto, yo creo que hay estos presuntos delitos y ahora lo paso al juez que debe ya elaborar y que debe ir a un juzgado y abrir una vista oral y tal. Estamos todavía en la fase de sumario que es secreta. Pero ya el juez, en el momento que la pasa a plenario, es Deja de ser pública, secreto, es público. efectivamente. Vale, Y aquí es donde va a entrar vamos a decir, el reo. vale. ¿Correcto? Bien. Por cierto, como tú has comentado, tiene que haber una declaración indagatoria y si Claro. no, todo es nulo. Claro, todo uno. Bueno, sí, efectivamente, haces bien en corregirme. Vamos a ver, hay un momento en el cual es imprescindible, porque si no se anulaba todo, la declaración indagatoria. O sea, ese preguntarle al reo. Al reo. Al reo hay que preguntarle, bueno, ¿y tú de esto que están diciendo qué opinas? ¿Cómo te defiendes? ¿Cómo Porque te a lo mejor defiendes? directamente se Claro. considera culpable Claro, pues hombre, yo soy inocente. Bueno, ¿y qué presenta usted para decir que soy inocente? Bueno, si al reo no se le daba esa oportunidad, vamos a ver qué legalistas era. Si al reo no se le daba esa oportunidad, automáticamente todo ese procedimiento quedaba nulo y se echaba para atrás. Había que empezar otra vez de nuevo. Y hay casos. El capitán general no permitía que el juez instructor siguiera adelante a la fase de plenario si le faltaba eso, porque todo esto se informaba lógicamente al capitán general de la región, que era la autoridad militar y era quien había designado a ese juez instructor. El juez instructor no actúa por libre. Luego vamos a ver lo garantista que eran estos consejos de guerra, que es impresionante. Y estamos en una situación de guerra o de posguerra. Bueno, y se están dedicando esos recursos humanos y materiales a todo esto. Cuidado, ¿eh? Bien. Llegamos entonces a la fase de plenario. El juez instructor ha considerado que ahí hay suficiente para juzgar a este señor y entonces se eleva a la fase de plenario. Él se deshace del tema y ahora en la fase de plenario toda esa documentación que se ha recabado de esa forma se le pasa ¿a quién? A un fiscal y a un defensor. Ambos militares. Todo eso se le pasa a un fiscal y a un y defensor. tiene derecho a un abogado defensor. Efectivamente. ¿Quién es? Va a ser un militar siempre, porque es un consejo de guerra. Claro, en el caso del consejo de guerra, el reo no elige a. No, al reo se le da un abogado defensor. militar. Claro. Pero fíjate, por ejemplo, en el caso de Torrelodones, donde al alcalde que se va a jugar y después va a ser fusilado, quien se le busca para que sea su defensor es un alférez provisional que se llamaba Ruiz Jiménez, que ya sabemos que llevó después a ministro y esas cosas. ¿Por qué? Porque Ministro Ruiz de Educación, Jiménez, por cierto, efectivamente, muy falangista, aunque muy falangista, que luego chaqueteó más que nadie. Sí. ¿Por qué? Porque Ruiz Jiménez era de Torrelodones. Entonces se le pone a un alférez provisional del bando nacional, pero que de alguna forma, al conocer al reo, pues hombre, va a tener una empatía con él. Va a saber si es también buena persona o no, si todo lo que hizo fue o no. Es decir, se busca a alguien que le pueda favorecer. No se busca precisamente a alguien que le pueda de alguna manera perjudicar. Eso es muy importante. No sabía ese detalle. Luis Jiménez era de Torrelodones. Sí, yo le tenía de la Berzosa. especial manía. Él sale del ministro pues excesivamente falangista, porque era el ministro de Educación cuando sucedieron los altercados de la Universidad de Derecho, no sé, en el 50 y tanto, no sé exactamente. Y luego se volvió demócrata cristiano, socialdemócrata, fue de todo. Grande Blue. Sí, hasta la monja alférez que le llamaban. Sí, la monja, la vieja, mi padre la llamaba la vieja. La vieja, no sé qué, sí. Es que él era de Torrelodones, de la Berzosa. Toda la zona esa de la Berzosa, donde está hoy una universidad, todo eso era propiedad de su familia. Oye, por cierto, que no se me olvide, también, igual que hemos recordado lo del POUN, hago un pequeño inciso. Valentín Gamazo, que fue el fiscal encargado de encausar a Largo Caballero, cuando se inicia la Revolución del 34. Luego, cuando se produce el lanzamiento, van a su casa a buscarle el Frente Popular, milicianos del PSOE, asesinan a sus 3 hijos delante de él, de menor a mayor, después le asesinan a él y los 4 cuerpos se los entregan a la viuda. Llaman a la puerta y se los tiran a la viuda. Señor, pero es que además, digo para que veamos la justicia. La justicia del Frente Popular fue además una orden expresa de Largo Caballero, que fueran a buscarles, se desplazó un comando de esta gente, vamos a decir comando, pero no era una banda. Unos milicianos. Los buscaron allí en una finca. Ese se había ido de Madrid porque habían dicho, bueno, mejor en el campo. Tenía allí una finca, se fue allí y efectivamente pillaron a él y a sus 3 hijos y los mataron de menor a mayor de una manera brutal. Delante de él para que lo viera y luego le dio los cuerpos a la viuda. Y también podemos hablar de los asaltos a la cárcel Modelo de Madrid, las matanzas. Esa es la justicia que impartía el Frente Popular. A eso no le llaman represión. No. Y hoy son
No, son una maravilla. hoy a esos asesinos, algunos de los cuales Claro, fueron justamente fusilados, les claro. están poniendo una placa de reconocimiento y lo Efectivamente, llaman víctimas del franquismo. Digo, efectivamente. porque ahora en las próximas semanas vamos a escuchar al presidente Sánchez y al PSOE, el partido más criminal y corrupto de la historia de España, Sí, señor. hablar de las víctimas del franquismo. Bueno, que sepan ustedes que los que ellos llaman víctimas del franquismo, la gran mayoría de ellos fueron asesinos, Sí, señor. como los que mataron a Valentín Llamazo. Sí, señor. Asesinos. Sí, Bueno, señor. Víctos hecho y lo mismo. confesos. Bueno, entonces se nombra un fiscal, un defensor, se le da toda esa documentación y una vez después se constituye el Consejo de Guerra, el tribunal, que va a estar formado por una serie de militares. Podían ser 5, podían ser un mínimo de 3. Y dentro de eso también se pone un jurista militar. Es decir, que no solamente los militares sabían perfectamente cómo desarrollar el Consejo de Guerra, sino que además estaban de una manera supervisados, asesorados por un jurídico militar cuya formación era mucho más amplia. Ya estamos viendo que es un proceso garantista total. No hay ningún problema. El reo no está indefenso. Y además al reo, vamos a ver cómo también se le va a escuchar, por supuesto. Bueno, entonces, ya tenemos el tribunal, en momentos solían ser 3 militares, un coronel, un teniente coronel y un comandante, tenemos un fiscal, que podría ser un capitán, podría ser un teniente, podría ser un comandante, y tenemos un defensor, que podría ser también un capitán, un teniente, un alférez, lo que hubiera en cada momento. Hay que recordar que estamos hablando no de justicia ordinaria, sino de consejos de guerra en tiempo de guerra. Tiempo de guerra, y sumarísimos. Y además, después, en la posguerra, como está la Segunda Guerra Mundial, esa legislación no se ha derogado, sino que sigue vigente para hasta este el 45. hasta el 45, más o menos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que una vez que se ha nombrado todo, hay una vista pública. En esa vista pública se piden otra vez pruebas y se pueden presentar testigos a favor y testigos de cargo. De hecho, en el famoso Ángel aquí de Madrid, Ángel Rojo, sí. Ángel, El Ángel Rojo. el Ángel Rojo le llamaron, anarquista, que salvó generalista, Muñoz Grande se presentó como testigo de descargo. Decir, no, este señor ayudó a muchos. Hubo infinidad de consejos de guerra en los que llegó de gente a decir, bueno, sí, era del Frente Popular, era un comunista, pero es que este hombre escondió de forma sí, más o menos claro, honorable. o simplemente escondió una imagen de la Virgen que yo lo vi. Bueno, pues le salvaba la vida o le salvaba la pena. Es decir, que el que quiera fue allí. Lo que pasa es que hubo muchos consejos de guerra en los que no hubo testigos de descargo, porque los crímenes habían sido tan horrendos que era imposible dar la cara por esta gente. Bueno, hay que recordar que el abuelo de Pablo Iglesias salva la vida, Claro. a pesar de que hay sospechas más que fundadas de que él asesinara en la parada de San Isidro. Claro. No sé, a 4 o 5 personas, lo que pasa es que no hubo testigos. Claro. No hubo testigos porque fueron asesinados. Claro. Entonces, al no haber testigos de los supuestos crímenes que cometió el abuelo de Pablo Iglesias, Pues nada. fue absuelto. Bueno, fue condenado a cadena perpetua por las sospechas a los 4 años, me parece que fue. Sí. Y luego, como no encontraba trabajo, lo meten a trabajar de funcionario. ¿Qué es lo que pasó? Por eso hay tanto rojo entre el funcionariado antiguamente, porque muchos de ellos venían del Frente Popular, que el gobierno, en su inmensa generosidad, que hay que hacerlo, y no que en ese afán de la reconciliación, lo que hacía es que a las personas que no encontraban trabajo, los metían de funcionario. Efectivamente. Después veremos a ver cómo impartía Franco la justicia en esa época de guerra y después vamos a verlo después, que es muy interesante. Vamos a poder. Entonces, esa vista pública, había testigos de cargo, testigos de descargo, estaba declaración, se le preguntaba al reo, etcétera, etcétera. Y era una cosa muy importante. Ese procedimiento terminaba con una pregunta obligada, que era de preguntarle al reo, ¿tiene algo más que añadir o manifestar textual? Porque si no se le hacía esa pregunta, si el presidente del tribunal, coronel en este caso, se le olvidaba esa pregunta, automáticamente todo el proceso se declaraba nulo. Había que empezar otra vez de nuevo. Es decir, que era plenamente garantista por una simple pregunta que se le podía olvidar a cualquiera. ¿Una formalidad? Una formalidad. Pues esa formalidad era imprescindible. Si no se daba, entonces se echaba todo para atrás. Bueno, después que había, deliberaba entonces ya el Consejo de Guerra. Eso sí, como es un Consejo de Guerra sumarísimo, las deliberaciones eran 2-3 días. A veces 15 minutos, las pruebas eran abrumadoras. Y bueno, pero si es que está ahí la sangre. Y la decisión la tomaban entre 3 o 5. Efectivamente. Y además empezaban a votar de menor graduación o menor antigüedad al mayor, y además tenía que haber mayoría. Es decir, si el tribunal estaba formado por 3 jefes y 2 decían que no, ese señor era suelto, o bueno, condenado a cárcel y no a pena de muerte. Si había 2, si había unanimidad, es decir, era un proceso incluso, vamos a decir, democrático. Pero es que el Código de Justicia Militar y el Reglamento de Servicio en Campaña era así, y ellos lo aplicaban a rajatabla. ¿Qué ocurría entonces? Vamos a suponer que a este señor, como evidentemente las pruebas son abrumadoras y mató al cura, pues resulta que lo condenan a muerte.
Bueno, pues ahí no se terminaba el proceso garantista del Consejo de Guerra Sumarísimo. Una vez que se había declarado reo de muerte, la sentencia se consideraba provisional, no era Es efectiva. decir, se consideraba la sentencia provisional. Claro, era, bueno, el tribunal había dicho que esto sí, pero había la siguiente posibilidad. Esa sentencia se le trasladaba a la autoridad militar judicial, es decir, a un jurídico militar, que es el que hacía, revisaba todo el Todo el proceso de proceso, nuevo. que no había habido un fallo, que se había cumplido estrictamente con todas las garantías, que estaba todo de acuerdo, se revisaba de arriba a abajo todos los folios, digamos, que tenía la causa. Si consideraba que todavía el proceso judicial había reunido todas las garantías legales y legítimas, no nos olvidemos, de acuerdo a la legislación republicana, lo que no se hacía al otro lado, se mandaba al cuartel general del Generalísimo. Fíjense ustedes, en medio de la guerra, el cuartel general del Generalísimo no tenía cosas más importantes que hacer, además de que estar, bueno, pues lo tenía. Tenía a Martínez Fuset, que era un coronel jurídico, que era el que revisaba otra vez todos estos procedimientos. Por cierto, que no se me olvide, al ser sumario no había posibilidad de recurso. No había posibilidad de sumar. En la justicia militar. En la justicia militar. Y es la que estaba aplicando. En la justicia militar de la Segunda República. De la Segunda República, que se estaba aplicando. Por supuesto, porque estaban en estado de guerra. Es la misma que le aplicaron, por ejemplo, al coronel Godet, lo fusilan en Barcelona, fracasa el alzamiento en Barcelona, le hacen un consejo de guerra y lo fusilan. Este procedimiento. En 4 días. Este procedimiento. Y a eso no lo llaman asesinato. Y a eso no lo llaman asesinato. Sino, bueno, claro, es que era como era un fascista que se había levantado. Claro. Cuidado, es decir, bueno, muy importante. Tuvo más suerte el general Godet que lo que tuvo por supuesto. Algunos otros. Por supuesto. Que, por ejemplo, en Madrid, claro. uno de los encargados de devolver el orden legal y constitucional en Asturias, claro. Fue degollado. Efectivamente. El hospital sí, Gómez Ulla, Ochoa, no sé, el general Ochoa. General Ochoa lo coge, estaba enfermo, lo sacan en ni pijama. Ni se había sumado al lanzamiento ni nada. Nada. Era más masón, era republicano ferviente, pero ferviente pero todavía. Había estado en la represión. Y entonces resulta que le cortan la cabeza y una fotografía espantosa en la que aparece su cuerpo desnudo y han puesto la cabeza en los testículos. Esa foto verídica y está ahí, tremendo. Además pasearon después la cabeza. Sí, por eso digo, y no les pasó nada a los que le cortaron la cabeza al general Ochoa. Nada, ese es el tema. Entonces, llegaba al cuartel general y entonces vamos a ver cómo Franco impartía justicia. Es decir, llegaba al cuartel general la sentencia. La sentencia, todas. La sentencia, todas y todo el proceso. Sí, todo el proceso. Llegaba todo el proceso, las declaraciones de los testigos, toda la documentación llegaba allí. Martínez Fuset, ¿y cómo hacía el generalísimo en medio de una guerra para impartir, para declarar el enterado o no enterado? Franco no fusiló a nadie. Franco no fusiló a nadie. No. Franco no firmó ninguna sentencia de muerte. Como jefe de Estado, como hoy, por ejemplo, el gobernador de Texas, tenía la potestad de dar el enterado o la conmutación. Pero no firmaba una sentencia. El gobernador de Texas, lo he visto en las películas, no firma nada. Da el enterado. Le da la sentencia y él lo que puede hacer es conmutar. Eso es, tiene la gracia de decir conmutar. O dar el enterado, considera, y entonces ese señor le mete en la silla eléctrica. Pues aquí era lo mismo. Eso dice, no, Franco fusiló, no fusiló. Después de este proceso de estos tribunales, de estos consejos de guerra, le llega a él. ¿Y qué hacía Franco? Tenemos un testimonio magnífico. Su primo, Franco Salgado Araujo, cuenta en sus memorias, están ahí publicadas, nadie ha podido desmentirle, que cuando Franco se desplazaba en coche, que lo hacía siempre a los distintos frentes, aprovechaba ese momento para ir. En el coche iba el conductor, de copiloto iba el secretario, Franco Salgado Araujo, y detrás se sentaba Francisco Franco y Martínez Fuset, su coronel asesor jurídico. Y entonces, en medio de todo eso, en la noche, donde fuera, el coronel le decía, ha llegado estas sentencias. Y entonces Franco le decía, ¿qué ha hecho? Eso está así. Pues esto, léame los testimonios. Y le leía los testimonios. Y dice Franco Salgado Araujo, los dos, cuando encontraban el menor resquicio, la menor posibilidad de conmutar, conmutaban. De ahí lo que ha sacado Platón, de que de las 30.000 sentencias a muerte después de estos procesos perfectamente legales, conmuta más de la mitad. Conmuta más de la mitad. Por eso hay muchos criminales con sangre más horrorosa, que por lo que sea... Sin falta de testigos, porque han sido asesinados los testigos. O porque Franco y Martínez Fuset dicen, bueno, es que esta declaración de este no nos vale, porque como era primo del muerto,
pues no nos vale. Bueno, se conmutan más de la mitad de las sentencias de muerte legal y legítimamente dictadas por consejos de guerra sumarísimos, como estamos viendo, con todas las garantías procesales de acuerdo a la legislación del momento republicano. Paco, ahora Es tremendo. hay una. Bueno, ya sabes que la izquierda se inventa cifras, igual que lo de Sí, la desbandada de Málaga, que es un invento relativamente reciente. total, Llegaron a decir que hasta total. 150.000 muertos cuando la guerra civil española mueren 280.000 Nada. personas, no llegan a 300.000. Lo tengo más que estudiado. Si eh, quieres hacemos un día un programa, Sobre la desbandada de porque Málaga. lo tengo más que Sí, estudiado, pero más investigado. Sí, yo escribí sobre eso. ¿Escribí también? Ah, pues Sí, entonces ya no digo nada, ya no hacemos el programa. No, hay que hacerlo porque tú eres No, más joder, experto que yo. no te pinta patrón, patrón no pinta marinero. No, yo aquí, el patrón eres tú aquí. Yo me No, no. dedico a entrevistarte y digo que igual que se han inventado mitos para contrarrestar las salvajadas que ellos cometieron, porque claro, está demostrado las salvajadas que cometen en Cataluña, especialmente en Barcelona, bajo la presidencia de Luis Companys. Al principio se hablaba de 8.000 asesinados, luego se ha subido a 10.000 y César Alcalá, que es experto en las masacres que suceden en Barcelona, allá vamos por unas 14.000 asesinados especialmente en Barcelona, bajo la presidencia de Luis Companys. Luis Companys, que tiene un estadio de fútbol, una avenida y hasta un monolito. Hubiese sido más digno, como digo de vez en cuando, que el campo que lleva su nombre se llama Jack el Destripador. Jack el Destripador mató menos que esta gente. Mucho más propio. O estadio de los asesinos de ETA, porque ETA mató menos que Luis Companys. Digo, ustedes entienden la ironía, pero es para que nos, para que nos pongamos en situación. Le han puesto el nombre a un genocida. Esto es algo es peor. Es como si la Avenida de la Castellana se llamara Jack el Destripador. Sin duda. Los mártires de los asesinos de ETA, los que asesinaban, no los que asesinó ETA, sino los comandos de ETA. Claro. Yo creo que ustedes me entienden. Y hablan de una cifra ahora que Franco mandó fusilar, primero, como ya ha dicho Paco, y eso está demostrado, Franco no mandó fusilar a nadie. Y dice que Franco firmó 40.000 sentencias de muerte. Otra mentira, Franco no firmó ninguna sentencia de muerte. A Franco le llegan 30.000 expedientes y es más, Franco lo que hace es que le salva la vida a unas 16.000 personas, muchos de los cuales seguramente eran asesinos. Sí, y Franco le salvó la vida. Pero comprobados. De hecho, hay casos, por ejemplo, está el famoso conserje del Valle de los Caídos, que había matado a 6 o 7 curas. Bueno, pues fue indultado. Está el caso de muchos asesinos que son indultados, pero es que están ahí. Luego los encontramos en los años 60 trabajando en un ministerio. Bueno, nos quedan 2 o 3 minutos. Vale, pues entonces. El número de ejecuciones. El número de ejecuciones vamos a dejarlas en esas 15.000, si quieres, 14.000, pero 15.000 ejecuciones. Entre 14.000 y 15.000 ejecuciones de las 30.000. De las 30.000 que le llegan. Es decir, la cifra yo creo que está clara. Pero además, todo perfectamente legal, legítimo y documentado. Con lo cual, claro, cuando tú te encuentras con un Jack el Destripador, ¿qué vas a hacer? Es que hay que acordarse de las víctimas, señores. Es que hay que acordarse de la chica de 17 años, violada en manada, delante de sus padres y delante del pueblo entero asesinada. Y de la monja del cura, que ¿qué culpa tenían de nada? Pues es que eso, señor, hay que hacer justicia. Como hemos dicho al principio, no represión. Justicia, dar a cada uno lo que se merece. Al bueno, premio, y al malo, castigo. Pues vamos a acabar con eso. El Frente Popular asesina a unas 85.500 personas, por las cuales son ejecutadas entre 14 y 15.000 personas. Franco, digo a modo de resumen, corrígeme, Franco no fusila a nadie. Franco lo que hace es conmutar la pena de muerte a unas 15.000, 16.000 personas. Por cierto, esas penas de muerte se cambiaban, se conmutaban por cadena perpetua. La cadena perpetua de media no pasó de los 4 años. Pasó los 4 años. De media. Unos pasaron 3 y otros 6. De media 4 o 5 años. Eso es la cadena perpetua. Cantidad de indultos que hubo luego, etcétera, la posibilidad de redimir por el trabajo, cobrando dinero, nada de esclavos, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Justicia. Pues justicia, no represión. Vamos avanzando. El primer episodio de este Franco español del año, hablábamos de si fue justificado el lanzamiento nacional. Vimos que sí, porque el que no se sublevaba era asesinado, y efectivamente aquellos que les pilló a trasmano la sublevación en Madrid y no les dio tiempo a sublevarse fueron asesinados. Claro. Y hoy hemos hablado de la justicia
de Franco, la justicia en los consejos de guerra en el tiempo de del guerra 36 al 39 y hasta el y 45. hasta el 45. La semana que viene volvemos. Si Paco Poles, siguiendo, hablando de Franco, Pedro Sánchez nos está dando mucho juego, Paco. Sí, gracias a él es el español del año y bueno, cualquier día resucita. Vete tú a saber. Están en eso, ¿eh? Sí, sí. Hombre, no resucitó al tercer día, pero a lo mejor hace después de 50 al tercer años. año resucitó. Cosas veredes. Al tercer año, 50 años después de muerto. Muchas gracias, Paco. La semana que viene te espero. A ti y a vosotros siempre. Gracias.